Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, Perfecto, ahí está Victoria, bienvenida también. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, la intención es, si lo logramos, aprovechar los 40 minutos de gracia que nos da Zoom para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y evacuar también las dudas que puedan llegar a tener. Algunas de ustedes han ya marcado preguntas para responder, que yo me las anoté para que podamos responderlas ahora como prioritarias. Seguramente son preguntas compartidas, entre ellas está la de cómo armamos el discurso directo, que seguramente les resultó desafiante, porque las primeras veces suele ser muy desafiante y una vez que le agarran la mano, sale solo. Es quizás lo más mecánico de todo lo que demanda la escritura narrativa, pero una vez que se acostumbran a dónde va la raya, dónde va el punto, todo termina fluyendo. Bueno, cuéntenme un poco, les presentes cómo están, cómo se encuentran, si tienen alguna duda en particular. Me gustaría escucharles un poco, ya que a mí me están escuchando todo el tiempo. Bueno, yo tengo una duda que me surgió de un comentario que hiciste, que dijiste que era como ambicioso querer usar dos narradores, Sí. uno en primera persona y otro en tercera persona. Y para mí, no sé, no entiendo por qué es ambicioso o cuál sería la dificultad. O sea, Es ambicioso porque el curso nivela hacia una experiencia muy primaria de escritura, ¿no? Digo, muchos de ustedes y muchas de ustedes se están acercando a la narrativa por primera vez. Y entonces, bueno, la intención es que puedan construir un narrador de manera sólida. En tu caso, Dina, yo sé que vos escribís de antes porque tuvimos la experiencia de reescrituras del yo y sé el tipo de narrativa que manejás. No deja de ser ambicioso y no es malo que sea ambicioso, pero en las entregas que has hecho vi que lo resolviste de manera muy exitosa de momento. No es algo que le aconsejaría a compañeros que están quizás acercándose a la escritura por primera vez, pero creo que vos lo estás manejando de manera muy sólida. Salvo ¿y que me tengas podés dar un... Sí, algún tip? Así como, por ejemplo, hay un pasaje. Lo que pasa es que yo no sé si revelar acá el cuento, porque la idea es que sea sorpresa, ¿no? O sea, pero que nos no nos vamos guardemos a... un... Mira, si alguien está leyendo atentamente las entregas que estuvieron haciendo en estas semanas, creo que no se va a poder sorprender mucho cuando en el último foro compartan los cuentos terminados. Digo, tampoco es el la sorpresa desenlace. lo que buscamos, ¿viste? Sino que en la última lectura se pueda tener esa experiencia de tensión que tanto venimos machacando, ¿no? Desde la primera vez. Claro, yo no estoy segura, por ejemplo, en el ejercicio 4, donde la idea era proponer un relato, una secuencia donde podamos abordar la zona intersticial entre lo fantástico y lo extraño. Ujú. Eh, Encontré algo que me parece que tiene como un nudo muy interesante, pero después me queda como flojito el final, aunque en realidad, o sea, en realidad la idea es que no se sepa lo que está pasando hasta el final, pero el Claro. final queda como, digo, eso puede pasar, como que en el proceso del texto, el desenlace, digamos, antes del final, quede como más, sea más fuerte. Me da esa sensación, me está pasando eso. No sé si... Mira, me das pie perfectamente para contarles un poco. Igual si ya vieron la clase de la semana 5, están un poco al tanto de cómo va a ser la dinámica a partir de ahora, ¿no? De hecho, esta es la razón por la que la reunión la hacemos en este punto. Ya promediamos el curso, hemos como superado la instancia
intercambio en los foros, y ahora pasamos a los intercambios en los paneles de entrega. Vieron que de hecho hay una presentación en PowerPoint con capturas en la que tienen la explicación de cómo cargar las tareas, ¿no? Que sé que también es algo que suele confundirlos y confundirlas cuando llegamos a este punto. A partir de ahora, ustedes semana a semana van a ir subiendo los avances que hagan en sus respectivos borradores. Cuando en la última semana alcancemos la mejor versión de sus cuentos respectivos, esa mejor versión habrá sido construida sobre la base de las devoluciones que ustedes reciban con cada nueva carga del borrador y con las correcciones que apliquen a esas nuevas cargas. ¿Sí? Entre esas devoluciones, en mi expectativa por lo menos, porque es la expectativa del curso, van a recibir sobre todo observaciones de carácter narrativo. Por eso fui tan insistente en estas semanas con solucionar algunos problemas de índole gramatical o ortográfico, porque verdaderamente el objetivo del curso no es corregirles en ese aspecto, sino acompañarles en el tránsito hacia la escritura narrativa. Entonces, mis observaciones van a estar orientadas justamente a esto, Dina, como, bueno, a ver, se hace un poco densa esta parte, depuremos, o pensemos mejor. Ahí ingresó Erika. Creo que no nos está hablando a nosotros. Ahí está, hola Erika. Perdón, de silencio. No hay problema, no hay problema. Quería saber si estabas haciendo una pregunta o si se escuchaba tu voz con la conexión. Vamos a trabajar mucho el aspecto piramidal que estuvimos observando. Creo que recuerdo que, no recuerdo particularmente quién, pero sí que surgió la pregunta en estas semanas de, bueno, ¿hay alguna plantilla o alguna fórmula para lograr la famosa pirámide cortasariana? Y verdaderamente no. O sea, cuando estemos pensando en escritura narrativa, salvo en el caso del diálogo en discurso directo, que tiene justamente un carácter más formulario, tenemos que dejar de pensar con esa lógica, ¿no? Pero la pirámide es una construcción imaginaria, que a ustedes les tiene que servir como figura para pensar en este efecto de precipitación hacia el desenlace, ¿no? El desenlace, esa punta final de la pirámide, tiene que ser filoso, contundente, intenso. No quiere decir que todo lo previo no pueda ser filoso, contundente e intenso, sino que la elaboración del cuento tiene que provocar ese efecto de corriente, ¿no? Todo lo narrado apunta hacia ese final. Es algo característico del género cuento. Digo, cuando ustedes se sienten a escribir un relato de otro tipo, y vos, Dina, lo viste en el curso de reescrituras del yo, ¿no? Digo, hay otras formas, porque hay también otros géneros de escritura narrativa. Pero en definitiva, digo, en estas semanas lo que iremos viendo, con mis devoluciones y con las inquietudes que también les vayan surgiendo a ustedes a la hora de escribir, es justamente eso, cómo mejorar el aspecto narrativo del cuento. Entonces iremos atacando. Sí, Vicky. No, tengo una consulta, que la puse, no sé si la puse en el sitio indicado, puse dos consultas. Sí. Una que me preocupa bastante es cuando yo pegue digamos, las partes que ya tengo escritas y que creo que van a ir en el cuento, ¿cómo hago la transición entre esas partes, ¿no? Y se me ocurría que en las novelas está fácil eso de esa, creo que se llama elipsis, es que como que de repente hay una parte que no se cuenta ahí, pero se da por sobreentendida que pasó. ¿Cuánto de eso se puede poner en un cuento? Porque, por ejemplo, en el que vimos de Abelardo Castillo, creo que eran los dos, es todo continuo, o sea, el tiempo es continuo. ¿Cómo haces Sin para embargo, hay cuando... ¿En dónde? En el de... Fíjate que en Patrón, que es el más fácil de ver porque tiene partes distinguidas, digo, entre cada parte hay cosas que ocurrieron y que como lectores no presenciamos directamente, que se reponen. Sí. Ah, está bien. Igual quizás tengo más fresco el de La madre de Ernesto, que yo perfecto. me lo imaginé como que los chabones estaban ahí hablándolo todo así, traen un recuerdo. Pero entonces esa es la forma, digamos.
traer un recuerdo como para que todo tenga hilo. No, es que en realidad, yo me anoté tu pregunta, era sobre la transición entre escenas, me acuerdo que lo expresaste así. Es una pregunta muy buena, porque a veces se traban en eso también, ¿no? Sobre todo con esta primera entrega del borrador. Lo que yo les decía en Claro. el video es que este primer borrador tiene que mostrar todas las partes que ustedes ya escribieron en los ejercicios, más lo que quieran escribir o lo que hayan escrito para unir esas partes o para avanzar en la narración. La parte de la unión, de la cohesión del texto, parece muy desafiante, pero en realidad se resuelve de manera bastante sencilla. Si pensamos en esto que decís vos, Vicky, en la elipsis, que de hecho si van a la primera, al documento de introducción al universo narrativo, van a ver que la elipsis es una de las formas que se valoran para la escritura del cuento. Por si alguien se perdió y no recuerda lo que es la elipsis es básicamente la supresión de hechos en la cadena secuencial. A ver, un ejemplo muy sencillo. Narramos que el personaje se despertó y luego que salió al trabajo, pero no narramos que en el medio se lavó la cara, desayunó, se lavó los dientes. ¿No me explico? Por un lado, la elipsis opera sobre hechos que no necesariamente hay que narrar porque se dan por sobreentendidos, y recordemos que también los cuentos tienen una economía muy particular que nos obligan a no contar todo. Y por otro lado también opera sobre aquellos hechos que resultan, digamos, irrelevantes para lo que se está contando. Entonces, vos, por ejemplo, creo recordar cuál es tu historia, si me equivoco, señálamelo. Vos estás en la discusión con el padre y luego pasás a la escena del auto con la amiga. Digo bien, Sí, ¿no? Bien. sí. Ahí lo que haces es un salto entre parte y parte, hay un pequeño espacio entre los párrafos, digamos. Ah, eso también, o sea, se puede Perfecto. dejar un espacio en Sí, blanco entre los párrafos, no es que tiene que ser todo continuo, está bien. perfectamente, porque de hecho se Bueno, entiende que que es una escena que ocurre después de la otra, y en caso de que estén apostando por una narración alternada, y lo que sigue al primer párrafo no ocurre después, sino antes, bueno, narrativamente tienen un montón de marcas para solucionar ese problema temporal. Qué sé yo, empieza con la discusión del padre. En el fragmento siguiente pueden decir, no sé, cuando fulano era niño, aconteció algo mm, que en esa discusión vino a su memoria y empiezan a narrar ese episodio del pasado. Pero lo importante es que consideren que la narrativa hoy por hoy, tanto en cuentos como en novelas, es fragmentaria. mm, ¿Por qué? Porque nuestra realidad está cada vez más fragmentada, básicamente, ¿no? Y recuerden que un poco el arte y la literatura en particular, en el aspecto formal, no diré que imita, pero sí refracta un poco la situación que se vive en el contexto extraliterario. Entonces, la apuesta por la fragmentariedad es cada vez mayor y es algo que a ustedes les soluciona muchísimo el problema de la cohesión. mm, ¿Sí? mm. Si no quieren apostar por el espacio entre párrafos o por la construcción de fragmentos que terminen componiendo un todo, pueden apostar por la reposición narrativa de lo que ocurre en el medio de cada escena. En tu caso, digo, siguiendo el mismo ejemplo, después de la discusión del padre, podrías narrar cómo el personaje, no sé, va a su habitación y se prepara para encontrarse con la amiga, luego la amiga lo pasa a buscar y luego ya está en el auto, ¿no? Digo, también, Claro. Sí, igual ahí lo que me pasa es que me siento como que pierde verosimilitud, porque el desenlace que yo espero es un desenlace de varios meses, años de conflicto. claro, Entonces no puedo generar un conflicto como tan, digamos, intenso en 2 o 3 días, claro, porque no se cree que termina así, porque la realidad es que el personaje viene como o sea, acumulando cosas. claro. No, y de hecho, yo recomiendo la fragmentariedad en un 100%, ¿eh? Me parece que Mm, ustedes, cuanto más intenten contar, más se van a empantanar. Digo, lo que tienen que claro. dominar es la economía del cuento, ¿no? Y confiar en la potencia de lo no dicho, más que en el exceso de información, Sí. ¿sí? Y de nuevo esto, no tengan vértigo por si se entiende o no se entiende, porque eso es lo que iremos viendo en estas semanas.
Entonces, si yo veo que entre los párrafos hay algo que falta o alguna información que es necesario reponer, se los voy a señalar. ¿De acuerdo? Mm. Y luego, bueno, tendrán el jurado final, que son sus mismos compañeros y compañeras, que van a ser quienes lean los cuentos terminados. Pero antes de llegar a eso, iremos preocupándonos de estos vacíos. Mm. No quiero monopolizar las No, preguntas, no, yo tengo adelante. 1.000.000, pero si alguien quiere preguntar algo más, me callo un rato. Perdón, tenías también la del Y- sueño, la de los sueños, ¿no? Sí. Y es que, claro, yo ahora que me di cuenta después de la corrección que me hiciste, el ejercicio 4 lo escribí como sería el final. Y el final es una oración que dice muy poquito, pero que yo creo que da a entender lo que sucede o no, pero digamos, deja como la intriga en función de todo lo que tengo que saber decir antes. Como que tengo que ir dando pistas para que esa frase, que es una frase trivial, tenga un sentido, ¿no? Entonces, Con esto que dijiste, estás describiendo perfectamente lo que es un cuento. Eso es lo que hay que hacer. pues claro, pero una cosa es teorizarlo y otra cosa es escribirlo. No, Es como mucho más difícil. sí, pero porque les agarra siempre una necesidad de controlar el texto. Y la realidad es que un texto, por mucho que podamos trabajarlo, nunca es del todo controlable. Porque No, además, se va a la mierda. ni hablar de que hay una dimensión que no pueden controlar, que es luego la que le toca al lector, ¿no? Digo, por mucho empeño que ustedes pongan en contar algo tal cual lo están imaginando, luego el lector va a imaginar lo que quiera o lo que pueda, ¿no? Pero fundamentalmente tienen que entender que no pueden de ninguna manera volcar al papel todo lo que la imaginación les dicta, porque ahí se van a chocar contra la forma que el texto les exige, ¿no? Entonces, bueno, a ver, de todo esto que imagino, tengo que priorizar lo que le sirve al texto. ¿Se acuerdan que habíamos pensado, ¿no? En qué medida todo texto y todo relato es una construcción, y ustedes lo que están haciendo es una labor de constructores y constructoras. Mm. Entonces, en el rejunte de piezas van a haber piezas que se caigan, que no sirvan, y otras que ustedes no consideraban y que de repente el texto les exige. Con respecto a narración de sueños, de fantasías, me recuerdo que tu preocupación, Victoria, era, bueno, cómo contar un sueño sin decir que el personaje está soñando, o sin decir y de repente se despertó. Bueno, yo lo que te pregunto es, ¿cómo es un sueño? ¿Cómo sueña uno? Digo, ¿qué Bueno, yo elementos? fui a mis escritos de mis sueños, pero no logro, o sea, son bastante más escuetos, ¿no? Y las oraciones son muy sencillas, pero en la forma del texto, de cómo lo pego en la hoja, es que me genera ruido. Porque de repente yo vengo con una narración, o sea, como con un estilo, y el sueño es otra cosa. Y yo no sé si no choca mucho, o queda como descolgado. Porque, viste, cuando vos transcribís un sueño que te despertaste a la noche, o sea, no te fijas en los conectores, en que tenga coherencia, vas como rápido, digamos, describiendo las imágenes. Si me pongo a describir, se pierde el sueño. Pero vos ¿Cómo? acabás de dar en la tecla cuando dijiste que queda descolgado, ¿no? En realidad el sueño lo que tiene que hacer es desentonar del resto de la narración, porque los sueños desentonan de la forma que tiene la realidad, ¿no? Por eso, ni siquiera tenés que preocuparte por los conectores, preocupate por marcar esos elementos que nos colocan en el terreno del sueño. Por ejemplo, no sé, que el personaje esté hablando con el padre y de repente el padre tenga la cara de la amiga, o que esté hablando con el padre, Bueno, son cosas que pasan en los sueños, ¿no? O que está sí, hablando sí, con el tenga. padre y de repente se abra un vacío bajo sus pies y caiga. Digo, son esos indicios los que sin la necesidad de decir el personaje está soñando, a uno como lector le ofrecen la posibilidad de darse cuenta. ¿Sí? Claro, qué difícil, está bien. Y si Yo no, también estoy trabajando sobre sueños sí. y nada, hay un montón de formas de abordarlo también. Incluso puedes abordar el sueño como si fuera la realidad más realista. O sea, y bueno, y Potenciada. ahí hacer la conversión
como... Y en última ¿Cómo instancia, sería un ejemplo de la realidad potenciada? No, no se me ocurre. A ver. Carolina, en tu caso, ¿a qué conclusión Y, llegas? por ejemplo, no, todas las notas que vos tenés, Victoria, bueno, sobre esas notas comenzar a hacer una narración que tenga una lógica realista, digamos. Entonces, estás abordando el sueño de una forma que no parece un sueño. O sea, como lo obvio sería lo otro, contar el sueño con estas cosas así que decía Nicolás, de que aparezca la cara. Eso sería como lo más obvio depende de cómo vos quieras mostrar si vos querés que se vea como un sueño o no querés que se vea como un sueño. O sea, depende el enfoque que vos le quieras dar a ese momento. Claro, y también cuál es la función del sueño dentro del relato, ¿no? Y es Eso. la pista para el final es el sueño. En vez Bien. de que el final es el sueño, de repente, al principio del cuento, quizás hay un sueño, ¿entendés? Que uno quizás lo comprende recién al final del cuento. Claro, claro, claro. Si te da mucho vértigo la cuestión del sueño, podés igual apelar a la fórmula y el personaje se despertó. Lo que yo te señalaba, creo que era vos también, es que Sí. ese no sea el final, porque no hay nada peor que en el final de No, un no hay cuento nada enterarte peor que todo ese, lo que te claro. contó fue un sueño, ¿no? Pero si el sueño acontece a la mitad y es necesario que uno entienda que el personaje está soñando, bueno, está bien que el texto lo diga. De nuevo, va a ser una decisión que como narradora tendrás que tomar cuando el texto cobre forma también. También es eso, Buenísimo. ¿no? Vayan viendo cómo les funcionan las distintas alternativas a medida que avanzan con la escritura. Porque de nuevo, quizás lo que ya tienen planificado no les sirve finalmente. ¿Sí? Y aprovecho para hacer también un comentario con respecto a todos y todas están respetando las consignas, pero el curso no se trata solamente de responder a la tarea semanal, pero tienen que entrar en contacto con los materiales que hay en cada módulo y fundamentalmente con los cuentos de los autores que estamos viendo desde la primera clase. Pero todos los cuentos que ustedes tienen disponibles son ejemplos muy buenos de textos del género. La idea es que en esos cuentos ustedes puedan rastrear las cosas que vamos pensando clase a clase, o cómo funciona el personaje, cómo se describe un personaje, cómo se va intercalando el tiempo en el relato, cómo se presentan los espacios, qué pasa, por ejemplo, cuando el personaje sueña, qué pasa cuando hay una elipsis, qué pasa cuando el narrador es omnisciente a diferencia de cuando el narrador tiene un conocimiento idéntico al del personaje principal. Por ejemplo, en Emma Nicolás, sí, ese es mi problema puntual. ese, ¿no? Ese suele ser un problema bastante recurrente. Vieron que en el cuento de Borges, el narrador parece que conoce a Emma Suns, porque de hecho todo el tiempo nos hace preguntas, ¿no? Como, ¿sabía Emma que las cosas saldrían de determinada manera? Yo tengo para mí que sí, dice el narrador en un momento. Evidentemente ese narrador, que no sabemos quién es, conoce al personaje. ¿Es un narrador de qué tipo? ¿Protagonista, testigo, omnisciente? ¿Sería testigo? Muy bien, testigo, claro. Porque no es Sí, el protagonista. yo lo aprendí después de equivocarme, Y porque sí, vos pero me es que lo así. señalaste, puse omnisciente en mi relato y creo que es testigo. Decímelo vos, Sí, creo que sí, es sí, testigo. sí. Sí, sí, definitivamente es testigo. Piensen que el omnisciente es un narrador que conoce absolutamente todo. O sea, no depende de mirar los hechos o de conocerlos a través del personaje, porque ya lo sabe. Eso es lo que denominamos el grado cero del narrador, ¿no? Es un narrador que está por encima de todos los hechos narrados, que todo lo ve, que todo lo escucha y que a todos los personajes conoce. Es a la vez el narrador más fácil de construir, ¿no? Porque imagínense, si lo sabe todo, la narración puede fluir
independientemente de lo que el personaje transite. En ese sentido, y vuelvo a la idea de la ambición, es más ambicioso construir un narrador eficiente, pero también es más divertido. Se van a ir encontrando, ¿no? con las mieles del narrador protagonista o del narrador testigo. Luego cada uno y cada uno usará el que mejor le quepa, ¿no? El que mejor le corresponda. Pero insisto con volver a los cuentos de referencia, porque allí están los ejemplos y los recursos que ustedes tienen que utilizar a la hora de escribir. Sí, Rubén, levantaste la mano, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, Nicolás? Un gusto en conocerte, aunque Igualmente. sea a través de una cámara. Lo mismo para todos ustedes. Quería comentarte que estoy muy de acuerdo en lo que decís respecto a que hay que leer todos los cuentos, apuntes. A mí, por ejemplo, me sirvió para este trabajo de determinar qué tipo de fantasía es la que encuadra en los cuentos que mandaste del chico El chico sucio y pájaros en la boca. y el pájaro. Yo me basé en lo que dice este muchacho de apellido raro, Teodorov, Todorov, sí. que realmente me parece que me calzó justo para responder. No sé si me equivoqué en el enfoque, pero a mí me pareció que calzaba justo en lo que vos estabas preguntando, digamos, en el trabajo que planteaste. Y quisiera agregar, volver al tema de la extensión de los trabajos, porque personalmente me ocurre que acabo de mandar la primera entrega del trabajo final y con esa primera entrega llegué al límite de las 10 páginas. ¿Cómo me vas a hacer leer, Rubén? 10 páginas ya. Esperate, me falta poco. Sí. Ok. Calculo que puede llegar a 3 o 4 páginas más. Okay. El tema es que primero que está hecho a doble espacio. Igualmente, por más que le bajemos, si sigo escribiendo, es como que paso las 10 páginas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Vos decís, hay que sacar muchas cosas, por ejemplo, contar que se levantó de la cama y fue al baño. Sí, obviamente, todos nos levantamos y lo primero que hacemos es ir al baño. Es cierto, pero a veces entiendo personalmente que si hay detalles que se ponen, a lo mejor se está afeitando, pero no tiene interés para el lector que se está afeitando, pero a lo mejor uno lo dice porque está mostrando un rasgo o una característica del personaje. Es decir, aunque parezca que está de más, el escritor, entiendo, lo dice, lo escribe, porque define algo que es interesante que el lector sepa. No sé si me explico. Sí, Entonces es difícil, termino acá, es difícil recortar, como vos dijiste en un momento, cosas que... porque vos te pones a escribir, te embalás, escribí, dale, a veces son 15, 20 minutos prácticamente sin parar. Obviamente después lo pulís, sacas las palabras que repetís, pones comas, sacas comas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el problema que tengo es cuando vos lo leas y me lo corrijas,
creo que vas a tener una idea más profunda, digamos, de lo que te estoy explicando, y obviamente me vas a dar una sugerencia, aparte de las correcciones, de cómo seguir trabajando, ¿no? Sí, y también te voy a ayudar a mirar los detalles que son verdaderamente irrelevantes, ¿no? Digo, entiendo que hay cosas que uno cuenta porque le parecen interesantes o porque construyen al personaje, pero de nuevo, estamos ante un tipo de narrativa que nos obliga a ser económicos en lo que decimos, ¿no? El cuento funciona más sobre la base de lo que no se dice que de lo que se cuenta en exceso. A diferencia de la novela, en una novela vos podés contar absolutamente todo lo que quieras, y todos los detalles contribuyen al armado del cuadro en general. En cambio, en el cuento, la economía es al revés. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con el exceso de información. Pero de nuevo, justamente vos sos un tipo de escritor, por lo que contás, cuando se ilumina, fluye. Y está perfecto que eso ocurra. Pero lo que yo voy a hacer a la hora de hacerte la devolución es marcarte en todo caso cuáles son los pasajes que podrían limarse un poco. Y Sería muy bueno. vos después finalmente decidís si lo querés limar o no. ¿Se entiende? Digamos, finalmente el que toma la decisión sobre su texto es el que escribe. Y si en tu caso, bueno, se supera un poco el límite de las 10 páginas, no hay problema. Sí, les pido que observen, en línea con lo que dije antes de los cuentos que tenemos de ejemplo, que son muy pocos los que resultan extensos. Creo que los más extensos que habremos leído hacia el final del curso son Patrón, de Abelardo Castillo, que habrán visto que era extenso, y El chico sucio, de Enríquez, que tiene también unas 10 o 12 páginas. El resto de los cuentos son más bien breves. En realidad, ustedes tendrían que poder narrar un buen cuento en máximo 6 páginas. Pero esto es tentativo, ¿no? Insisto, digo, nada es tan férreo y ni mucho menos obligatorio en la escritura creativa. Con lo cual, si se extienden, extiéndanse, y si no llegan a las 3 páginas, pero el cuento tiene sentido y cumple con todo lo que venimos pensando en torno al género, quédense tranquilos. No va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Se está agotando el tiempo, pero si los que puedan, conéctense de nuevo a través del mismo link, que les quiero explicar algo sobre el discurso directo, así queda grabado también en la clase, y sus compañeros y compañeras lo pueden ver después, ¿de acuerdo? Unos 10 minutitos más, o sea, salimos de esta reunión y volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Dentro de 10 minutos. No, enseguida, pero digo que va a ser 10 o 15 minutitos más. Ah, ok. Es decir, cortar y volver a conectarse. Exacto, con el mismo enlace.